Ya. La semana pasada hablamos del libro de Judas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Los que vinieron? Ya. Y es un libro tremendo, ya, muy interesante, trae todo lo que nosotros necesitamos condensado en un capítulo, ¿ya? Y bueno, quería revisarlo en algunos puntos importantes que hay que recalcar porque es súper importante ese libro, es fundamental, yo creo. Pero antes de ir al libro de Judas, pueden abrirlo por mientras. Yo quería hablarles de la iglesia. Y al principio, cuando comenzamos, yo leí esta palabra que habla, ¿no es cierto? Le dice Pablo a Timoteo, le habla y le dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esta frase, que es tan cortita, es tan profunda, porque primero lo más importante es entender que esta es la iglesia, ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto? Y del Dios vivo, o sea, está hablando de Jesucristo, que resucitó, bueno, Dios Padre, Espíritu Santo, pero cuando dice la casa de Dios y del Dios vivo, está hablando de Jesucristo. Entonces, hay muchas iglesias que adornan y embellecen con estrategias humanas a la novia de Jesucristo, que es la iglesia, que es de Dios. Y Jesucristo dejó escrito cuál es el evangelio el cual se debe predicar. Pero hay muchas iglesias que adornan, le ponen faldas cortas a la novia, la pintan. Estoy parafraseando, ¿cierto? La pintan, la ponen atractiva para que la gente vaya. Pero eso no es la novia de Jesucristo. La novia de Jesucristo es la que vive en la verdad que dejó Jesucristo en su evangelio cuando vino a esta tierra, como hombre, ¿cierto? Él nos dejó una palabra clara, nos dejó toda una manera de embellecer. ¿Cómo se embellece esta novia? Esa es la novia que Él va a venir a buscar. No con estrategia humana, es con esto, con la palabra de Dios. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que hay iglesias muy atractivas, pero no son la novia del Señor. Porque el Señor hizo una novia preciosa a su medida. Porque de eso se trata. El Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. Y si nosotros adornamos con otras cosas, desvirtuamos la novia, ¿no es cierto? Jesucristo nos viene a buscar una novia con faldas cortas, ni pintada, ni muy bonita a los ojos del mundo, sino una novia maravillosa, perfecta. ¿Me están entendiendo, no? Una novia hecha a la medida de esta palabra. Y por eso es tan importante entender la palabra y vivir esta palabra. Y por eso yo no me salgo de aquí. Yo cuando predico estoy aferrado a esto y voy leyendo palabra por palabra. Aunque me lo sepa de memoria, vengo aquí porque una coma, como muchas veces he dicho, cambia todo el sentido de la palabra. Por eso, porque es la palabra de Dios, es tan delicada, es tan profunda, es tan importante, que nosotros no debemos salir de aquí y tener ese Espíritu Santo hermoso, ¿no es cierto?, que nos enseña y que nos lleva a toda verdad. Entonces decía que te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, la novia del Señor, ¿no es cierto?, que es la plenitud de Jesucristo. Imagínense, la plenitud de Jesucristo, y yo poniéndole de mi cosecha, de mis pensamientos, de lo que yo creo, poniéndole a la novia de Jesucristo. Si yo hago eso, estoy en serios problemas como pastor, porque creo que soy mejor que Jesucristo. Creo que mis ideas son mejores que las que están acá. Y hay muchas, ustedes van a escuchar estrategias humanas pero esa novia, esa estrategia humana, tienen que transar con el mundo.
y ya no es la novia de Jesucristo. ¿Me entienden, no? Esto es muy profundo, hermano, tenemos que entenderlo. Entonces, van a ver ustedes iglesias muy atractivas, pero ahí no está la novia del Señor. La novia del Señor se hace a través del Espíritu Santo y apegado absolutamente a la palabra, como decía uno de los dos que oró aquí, y dijo, la palabra no va a pasar. Puede pasar cualquier cosa, ¿no es cierto? Fue Paul, parece que dijo eso. Pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, el curso, ¿no es cierto?, intensivo que nosotros vivimos y lo que yo tengo que hacer como responsable de ustedes es enseñarles a vivir y cómo vivir con el Señor y en su palabra. Entonces vamos a Judas. Vamos a Judas. Quiero resaltar ciertas cosas, no voy a leer todo el capítulo porque es mucho, pero lo más importante para que nos recordemos, ¿no es cierto?, de dónde partimos. Dice, amados, voy a leer el versículo 3, ¿ya? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y yo les decía la semana pasada, este es el mayor problema de las iglesias, que convierten la gracia de Dios, que es mucho más que el regalo nomás de limpiarnos, ¿no es cierto?, nuestros pecados, es mucho más. Y yo por eso quiero explicarles qué es lo más que el Señor nos deja. Dice, la gracia de Dios la convierte en el libertinaje. El poder de Dios, la limpieza de nuestros pecados y el poder para llevarnos a cumplir esta palabra, la convierten en que la gracia es el perdón de los pecados para siempre. Y eso es una mentira tremenda. Y eso hace que conviertan el libertinaje la gracia del Señor. Es tan así que en muchas iglesias la gente es peor que los que están afuera. ¿Por qué es peor? Porque cuando a ti te dicen que la sangre de Jesucristo te perdona todos tus pecados y no hay condenación, tú no tienes miedo a pecar, po. Ni siquiera tu conciencia te dice que no debes pecar. ¿Sí o no? Si a mí me dicen que ya está todo perdonado, me voy a ir igual al cielo con el Señor. ¿Para qué voy a dejar de pecar? Entonces tienen menos miedo que los que están afuera. Por eso hay ateos que dicen, yo soy mejor que los cristianos. Y es verdad, pero está hablando de cristianos que están en esa iglesia que no es la novia de Cristo. Esa iglesia que han inventado para atraer a la gente que no quiere dejar el pecado, que no tiene ni un interés en dejar el pecado y lo que le interesa es vivir en el mundo. Esa es la iglesia que ellos se comparan. Pero un verdadero cristiano, no hay comparación con una persona del mundo. No hay comparación. En todo sentido, en todos nuestros caminos. Estos, dice, está hablando de estos que encubiertamente entran en la iglesia, ¿no es cierto?, y cambian todo, y vuelven en esta gracia en el libertinaje, dice, estos son murmuradores, querellosos, estoy leyendo el 16, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Yo los adulo a ustedes, les digo que buenos que son y pequen nomás y les hago sentir bien con la miseria que tienen adentro. La única manera que ustedes cambien es que yo les diga, no es así. El Señor te cambia, te transforma, tú tienes que vivir una vida santa. Eso es la novia de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos al 17. Pero vosotros, amados, eso nos dice a nosotros, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, sigan las palabras, todo lo que han dicho ellos, que es, ¿no es cierto?, el Evangelio mismo. Porque ellos escribieron el Evangelio, ¿no? Sí, ya. Bueno, fuera de Lucas, que no es uno de los apóstoles, pero sí Mateo, ¿no es cierto? Juan sí también. Y Marcos. Marcos es Pedro, está detrás de Marcos. Lo que os decían, el 18, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos.
Esos son los que causan divisiones. Claro, a las iglesias que son de verdad dicen que son legalistas, que son... La otra palabra es... Se me olvidó en este momento, pero que hacen milagros, porque en la verdadera iglesia hay milagros. ¿Perdón? Carismáticos, eso. ¿Somos carismáticos o somos legalistas? Tenemos las dos cosas. ¿Y Jesucristo dónde cabe en eso? Jesucristo era legalista y carismático, porque decía, claro, somos liberados, la justicia es por la fe, pero con esa fe y ese Espíritu Santo debemos cumplir la ley, decía. Y no solo la ley que dijeron antes, sino que una ley más exigente. Entonces somos legalistas, por supuesto, pero nosotros sabemos que si tenemos fe y Dios entra en nosotros, vamos a ser capaces de cumplir la ley, y fácilmente, porque Dios dice, Jesucristo dice, que su palabra no es gravosa, su carga no es gravosa, o sea, podemos cumplir los mandamientos fácilmente si nos dejamos y si nos sometemos a Dios, si somos esa novia, ¿cierto? Y después dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Y eso lo quiero remarcar en ustedes, hermanos míos. Eso tienen que entenderlo. El que no tiene Espíritu Santo es sensual, o sea, anda de acuerdo a sus sentidos, hace lo que el cuerpo le pide y no lo que Dios dice. Por lo tanto, debemos, y yo no me canso de pedirles, busquen y rueguen al Señor por tener ese Espíritu Santo, por tener una relación con ese Espíritu Santo. Eso es para todas las personas cristianas, para todo hijo de Dios. El sello de un hijo de Dios es el Espíritu Santo funcionando, transformándote, haciendo milagros a través tuyo, haciendo todo lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Porque si no somos sensuales y le damos gusto y no somos capaces de cumplir la palabra. Entonces tenemos que inventar una nueva palabra y convertir la gracia, que es el poder, ¿no es cierto? La semana pasada les decía, la gracia no es solo que nos perdona los pecados, sino que nos da el poder a través del Espíritu Santo para vencer el pecado. Somos victoriosos sobre el pecado. Y sobre Satanás, por supuesto. Pero sobre el pecado que hay en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Que era pecaminoso. Pero fuimos transformados. Fuimos cambiados. Tenemos un nuevo nacimiento, una resurrección, para vivir una vida como Cristo vivió. Pero vosotros, amados, dice, aquí viene lo que nosotros decimos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, o sea, estos tienen el Espíritu Santo, todos tenemos el Espíritu Santo, oramos en Él. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, oro en Él, porque Él me guía mis oraciones. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, nos conservamos en el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor ágape, el amor que da la vida por los demás. No es cualquier amor, no es el amor, sí, yo te amo, oh, que te amo. No es, estoy dispuesto a dar la vida por ti. El tiempo, eso es vida, yo te doy mi tiempo, estoy siempre dispuesto a servirte. Eso es. Eso es. Y dice, si algunos dudan de esto, ¿no es cierto?, de este edificarse sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, para mantenerse en el amor, ¿no es cierto?, y esperando la vida eterna, eso es lo que dice, si algunos dudan, convencedlo, sáquenlo de las dudas. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, otros que están ya con el demonio hay que sacarlos del fuego, porque tenemos el poder para sacarlos del fuego. Y otros tened misericordia con temor, otros que ya están totalmente perdidos, hay que tener misericordia y no condenarlos, porque ya la condenación de Dios es suficiente, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, no toquemos ni su ropa, dice el Señor. Porque esto lo dice el Señor, a través de Judas, pero lo dice el Señor. Y aquí viene lo más importante, vamos al versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, esta es la novia. La novia de Dios, esta es la iglesia de Dios. Dice, aquel que es poderoso para guardaros, está hablando de Jesucristo, sin caída, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo el que está aquí con nosotros.
y presentaros sin mancha delante de su gloria, de sí mismo, de Jesucristo, con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Ese es mi objetivo, hermanos míos, que ustedes sean presentados delante de Dios. ¿Cómo? Sin mancha, delante de su gloria, sin pecado, sin más, que sí, que es difícil. No más eso. Esa es la novia que Jesucristo viene a buscar. Si el Señor viene hoy día, yo creo que nos quedamos todos. Entonces, no bajemos el nivel. No creamos que esto... Juan Manuel le pone mucho. Aquí dice claramente sin mancha. O sea que hemos superado el pecado. El Espíritu Santo es suficiente para que nosotros dejemos el pecado. Entonces no seamos más desobedientes. No nos metamos en la desobediencia, que la desobediencia, y es que yo soy orgulloso, es que a mí no me dejo pasar a llevar por nadie. Eso no sirve, hermanos míos. Jesucristo, siendo Dios, lo pasaron a llevar todos. Y así Él venció al enemigo. Y así nos dio la victoria. No siendo orgulloso, aquí vengo yo, soy Dios. Todo lo contrario. Y esa es nuestra lección. Ese es nuestro modelo. Entonces Romanos 6.4, no busquen porque voy a saltar de una... Cuando yo me detenga en una, les voy a decir. Pero en Romanos dice 6.4, ¿por qué? ¿Qué viene después de esto? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, esta iglesia, dice, andemos en vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? La vida del Señor, la vida de Jesucristo. Él nos resucita juntamente con Él para que andemos como Él anduvo. Santos, sin mancha, irrepresibles, irreprochables, como dice Pablo. ¿Pero cómo lo hacemos? Con el Espíritu Santo. Él te transforma, Él lo hace. No eres tú, no es tu esfuerzo. Después en Efesios 2.6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Aquí está, nos resucita. Esta nueva vida es una resurrección, ya no es más el que murió. Y eso tienes que creerlo para que empiece a pasar en ti. Tú no eres más la persona que fuiste. Es que yo siempre fui tan enojón y yo siempre fui peleador. No eres más esa persona, se murió. Fue puesta en la cruz. No andes cargando la cruz, como les dije la semana pasada. Ustedes se cansen y no pueden vencer el pecado porque andan cargando la cruz y no se han subido a la cruz. Dice que morimos juntamente con Él. No subimos a la cruz juntamente con Él. Renunciamos al antiguo hombre para ser el nuevo, la nueva criatura que dice aquí. Dice, y Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a sentarnos todos cochinos al lado del Señor? Tenemos que dejar que el Señor nos transforme. Y para eso tenemos que ponerlo en primer lugar. Es el primero, lo más importante de nuestras vidas. Así también, vayan a 1 Corintios, porque ahí voy a mantenerme un poco. No va a ser mucho, pero bueno, vayan a 1 Corintios, son como 4 versículos, es bueno que tú los leas. 1 Corintios 15, del 45 al 49 voy a leer. Al 49, sí, bien digo. 45 al 49. ¿Lo encontraron? 1 Corintios 15, ya. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Alma viviente, la diferencia, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, dice, sino lo animal. Nosotros, antes de conocer a Cristo, somos un animal. No somos espirituales. De eso estoy hablando, ¿ya? Pero después de eso, dice, no lo animal, luego lo espiritual. Conocemos al Señor, resucitamos y somos espirituales. Eso dice aquí. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Está hablando de Adán y Eva y de nosotros antes de conocerlo. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y después de resucitado nosotros, somos como el Señor. Y después dice en el 48, ¿cuál es el terrenal?
tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Nosotros somos celestiales, dice que nos puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por lo tanto, nosotros ya no somos más terrenales, somos los celestiales y nos portamos como el celestial, que es Jesucristo. ¿Estoy hablando leceras yo? ¿Estoy hablando cosas que no son? Estoy diciendo la papa misma, hermanos míos, es la papa misma, esto es. Ustedes tienen que ser como Jesucristo. Tienen que tener el Espíritu Santo, tienen que poder derrotar al enemigo y a su propia carne, porque ya no son terrenales, son espirituales, son como Jesucristo, son celestiales. Eso es lo que dice la palabra. Si yo lo creo, pasa en mí. Créanme, pasa. Empieza a ocurrir que somos sobrenaturales. Amén. Y dice, así, el 49, y así como hemos traído la imagen terrenal, así como hemos sido terrenales, traeremos también la imagen del celestial. Somos la imagen de Jesucristo, una vez que lo conocemos. ¿Qué les parece eso? Bonito, ¿no? Pero créanlo, para vivirlo, créanlo. Todo esto es por fe. Yo cuando creo, pasa a mí. Pero el Señor tiene que ver un corazón que cree, no una boca que dice, un corazón que cree. Y Él ve tu corazón. Cuando tú dices, yo creo en esto, inmediatamente viene lo celestial sobre ti. Eso es todo, hermanos míos, así de fácil. Si no tenemos que tener méritos, es creer. Así que Hebreos 13. También voy a leer como 3 versículos. Hebreos 13, del 15 al 17 voy a leer. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, yo confieso su nombre, ¿no es cierto? No tengo miedo de decir que soy cristiano. Yo confieso que Jesucristo es poderoso, que Jesucristo está en mí. Lo confieso. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Y de hacer el bien. O sea, ser cristiano significa hacer el bien. ¿Qué significa hacer el bien? Vivir en la palabra. Ahí está todo. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis. Ayudémonos entre nosotros, ayudémonos, démonos ánimo, hagamos lo que tenemos que hacer como familia que somos, como la novia de Jesucristo que somos. Nos conocerán por su amor, ¿no es cierto? Por el amor de Dios en nosotros. Acabo de decir que debemos vivir en su amor, el amor ágape, que damos la vida por los demás. Y dice después, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, obedeced a vuestros pastores. Esto tienen que entenderlo ustedes. Mire, ¿saben qué? Si ustedes no me obedecen a mí, ¿cuándo le van a obedecer a Dios? Que me ven y yo les digo, mira, tienen que hacer esto. Y no obedecen. ¿Cuándo van a obedecer a Dios? No, pero es que el pastor, es que es mucho. Es lo que dice la palabra. Yo nunca digo nada, ni te obligo a nada que no diga aquí. Cuando le digo que lleguen temprano es porque Dios dice que debemos llegar temprano. Cuando le digo que yo me angustio cuando no los veo llegar, es porque yo soy responsable. Aquí lo dice, mire. Dice, y hacer bien, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, sujétense. Toda persona tiene a alguien a quien sujetarse. Espiritualmente, mientras ustedes son niños, dice la palabra, está bajo tutores y curadores. Eso soy yo. Cuando le saco los demonios le estoy siendo curador, y tutor cuando le estoy enseñando, ¿me entiendes? Le estoy enseñando la palabra para que crezcan y sean grandes espiritualmente. Pero para eso tienen que someterse a mí, porque si yo hablo y digo que tienen que hacer tal cosa, hacer la otra, y ustedes no obedecen, estoy predicando en el desierto, ¿cierto? Si ustedes no se someten a lo que yo digo, que está aquí en la palabra, porque no es mío, es de Dios, estoy predicando en el desierto. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque de ellos velan por vuestras almas. Yo me siento responsable, por eso me angustio cuando veo que no llegan a la hora. Quiere decir que no están en el Señor, no están poniendo al Señor primero
Y yo doy gracias a Dios que hoy día llegaron más personas a la hora. Y eso es un indicativo para mí que sí me escucharon, y hay otros que no, que ponen otras cosas por sobre Dios todavía. Y bueno, habrá que tener paciencia, pero yo no voy a dejar de insistir, porque eso me dice aquí que yo debo hacer, porque yo velo por vuestras almas. Yo necesito que ustedes pongan a Dios primero, que ustedes sean la novia que Jesucristo viene a buscar. Yo no quiero que me digan, pero ¿por qué no me voy yo cuando venga el Señor? No quiero dar explicaciones, quiero que nos vayamos todos. Como quienes han de dar cuenta, dice, que velan por vuestras almas como quienes que han de dar cuenta. O sea, aquí dice que yo voy a tener que dar cuenta por ustedes. Yo por mis hijos, cuando me desobedecían, yo era muy firme, porque yo tenía que dar cuenta por ellos, pero ahora tengo muchos hijos que tengo que dar cuenta, y créanme que cuesta mucho más hacerlo obedecer cuando ya uno los toma grandecitos, los adopta de 40 años, pucha que cuesta hacerlo obedecer, de 30, de 20 también, ¿entiendes? Y más encima que han sido criados con padres que no han sido capaces de enseñarle a obedecer. Entonces para mí es una tarea de verdad gigante, es pelear, yo David peleando con Goliat. Tengo la paciencia, ¿no es cierto?, y la esperanza de que David venció a Goliat. Pero crean que para mí es una campaña tremenda poder hacerlos obedecer a ustedes. Pero bueno, es lo que me tocó, es las ovejas que trajo el Señor. Así que gracias, Señor, por lo que trajiste. Ahí fue la buena. Antes no, ni un amén. Cuando dije que tienen que llegar temprano, cero amén. Pero ahí sí, amén, somos la oveja. Eso, gloria a Dios. Ya. Muy bien, el amén, muy oportuno. Sí, sí, como pegarme una patada en las canillas, sí, pero bien. Ya. Dice, vamos a Gálatas 1. No sé si están entendiendo, esto es todo tabladito, ya como empecé. Gálatas 1. Del 11 al 12 voy a leer primero, y después del 17 al 23 me voy a saltar unos versículos, que ya lo leímos esto ya. Por eso me salto algunas cosas que ya las explicamos y que no son inherentes al tema que estoy tratando ahora, ¿ya? Que no son importantes, fundamentales, porque toda la palabra es fundamental, pero de repente estoy recalcando ciertos versículos. Del 12 al 11 voy a leer dos nomás, 11-12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí está Pablo hablando. Miren, escuchen esto porque es muy importante. Les dije que ustedes tenían que someterse y que siempre estamos bajo, ¿no es cierto?, un alero que nos enseña, que nos cura, que nos ayuda, ¿ya? Ese soy yo, mientras ustedes son niños, son chicos. Pero aquí viene Pablo, dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Y esto es tan importante entenderlo, porque después que uno es guiado, ¿no es cierto? Pablo fue guiado por Gamaliel, que era un hombre doctor en la palabra, ¿ya? De él aprendió, pero él dice, ¿saben qué? El evangelio que yo estoy aprendiendo ya era maduro, y cuando se encontró con Jesucristo, Jesucristo le reveló su evangelio. Entonces él dice, pues yo no recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. O sea, yo no fui a tomar un curso con los apóstoles. Todo lo que yo sé me lo enseñó Jesucristo, está diciendo. Y volví de nuevo a Damasco. Después, 18, salté al 17, al 12 me salté al 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. 18. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Nadie aprende el evangelio en 15 días. Entonces él está dejando, sí estuve con él, pero 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. También lo estuve con él. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. O sea, él recalca, ¿saben qué? Yo no aprendí de los hombres, ni los apóstoles me enseñaron. No, el Señor Jesucristo me enseñó a mí. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. 22. Y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que eran en Cristo. Sigo poniendo este punto, que él no aprendió de hombres. Él está explicando esto, ¿ya?
Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, están hablando de él, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y lo glorificaban a Dios por mí, en mí. O sea, ellos decían, oye, ese hombre que antes nos perseguía y nos mataba, hoy día predica la palabra, el evangelio puro, y decían, gloria a Dios por él, ¿cierto? Decían, glorificaban a Dios en mí, gloria a Dios por Pablo. Y en el 22 dice, perdón, y vamos a Gálatas, ahí termina, ¿ya? Vamos a las Gálatas 2, 1 y 2. Porque él sigue hablando de esto mismo, ¿ya? Dice, después, pasado 14 años, o sea, tuvo 3 años allá, 14 años acá, 17 años, no es poco, ¿eh? Sin predicar mucho, sin hacer la obra que iba a hacer Pablo. Son 17 años, ¿ya? Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Vamos al 2, versículo 2, pero subí según una revelación. Momentito, a mí nadie me dijo que subiera a Jerusalén. Nadie me llamó a Jerusalén, ni los apóstoles que estaban en Jerusalén, ni la iglesia de Jerusalén me llamó. Yo fui por revelación, porque Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, ¿no es cierto?, me dijo, vaya a Jerusalén. Y por eso fui, ¿ya? Pero subí según una revelación. Y para no correr y haber corrido en vano, para comprobar que yo sí tengo el Evangelio, a pesar de no haberlo aprendido con ellos, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. O sea, él le dijo, mire, esto yo predico. A los que tenían reputación de que sabían el Evangelio, dijo, yo les expuse en privado, ¿cierto?, lo que yo predicaba. Para no correr en vano por si estaba equivocado, pero él había aprendido de Jesucristo. Por lo tanto, no iba a estar equivocado, por supuesto. Pero para mostrarle a esa gente, ¿no es cierto?, hizo eso. Antes, por el contrario, el 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Cuando yo prediqué delante de ellos, les dije el evangelio, se dieron cuenta que yo tenía que predicarle a los gentiles, esos son los de la incircuncisión, como Pedro a los hebreos, que son los de la circuncisión. Pues, 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, o sea, Jesucristo, actuó también en mí para con los gentiles. Él mismo actuó en mí. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué yo estoy hablando de Pablo, que él no le enseñó persona alguna? Sí, sabía la palabra, había sido preparado por Gamaliel, como dije antes, no era un ignorante de Dios. Pero de Dios Padre, el Evangelio, cero, pero el Señor le reveló a él directamente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Si leemos el 9, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, eran la columna de la iglesia de ese momento, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, le dieron su aprobación, porque su evangelio era el evangelio. ¿Ya? Entonces fueron aprobados por esta gente que era la columna de la iglesia de ese momento. ¿Por qué dije todo esto? ¿Por qué muestro a Pablo? Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, no necesitamos que nos enseñe. El Espíritu Santo nos enseña el Evangelio. Tenemos la palabra para revisarla a la luz del Espíritu Santo, por supuesto. Pero el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y eso es lo que está mostrando Pablo, que él fue enseñado por Dios mismo. Y yo no estoy en contra de los institutos teológicos, sino que estoy requete en contra. Mire lo que voy a decir, qué barbaridad. Estoy requete en contra. Porque muéstrenme un hombre como Pablo hoy día. Muéstrenme. Pablo no fue a ningún instituto teológico. Sí aprendió la palabra, la leyó y la aprendió, pero no el Evangelio, no la palabra del poder, no la palabra del hombre celestial, no la palabra donde Jesucristo se manifestó, no la palabra de victoria. Eso lo aprendió directamente con el Espíritu Santo. Y eso nosotros tenemos que hacer. Si queremos ser la iglesia
que viene a buscar Jesucristo. Si vamos a Juan 16, del 7, voy a leer. Del 7 vamos a saltar al 12, 13, 14 y 15. Sí, el 7 nomás voy a leer. Pero yo os digo la verdad, dice Jesucristo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Si él a sus apóstoles les dice, ¿sabes qué? Conviene que yo me vaya, porque si no, no les puedo mandar el Espíritu Santo. ¿Será importante ese Espíritu Santo? Ese fue el Espíritu Santo que le enseñó a Pablo. Es Dios. Dios con todo su poder y con toda su sabiduría, hablando con él. Él le reveló que tenía que ir a Jerusalén. Él le reveló que hablara con esta gente, y por eso fue enviado con Bernabé. Y ahí empieza el verdadero ministerio de Pablo, después de 17 años de andar con el Espíritu Santo, de aprender del Espíritu Santo, de ser un hombre de Dios tremendo. Pero Dios lo preparó 17 años, no fue de un día para otro. Ya, ahora sí, ya, salgo. No, ahora yo no les digo que todos ustedes tienen que... Puede ser menos, puede ser mucho menos. Pero deben entender que ese es nuestro objetivo. Eso es ser cristiano. Ser como Cristo. Y Él fue como Cristo. Dice, hoy estoy predicando bien, ¿ah? De verdad estoy predicando bien. Esto es muy importante. Yo no sé si ustedes lo entienden o no lo quieren creer, no sé. Pero yo encuentro que esto es revelación de Dios. Es para una iglesia grande, crecida en el Espíritu. No estoy hablando de iglesia de números, no me interesan los números a mí. Porque el Señor con 11 personas dio vuelta al mundo. Y más Pablo, o sea 12. Con sus 11 apóstoles y Pablo dio vuelta al mundo. Revolucionó el mundo y nadie ha olvidado que Cristo vino. Hay un antes y un después de Cristo. Es totalmente gracias a esos hombres que siguieron a través del Espíritu Santo, que fueron empoderados con el Espíritu Santo, como somos cualquiera de nosotros podemos ser. Gracias a eso cambiaron el mundo. Nosotros con menos, o sea, con esa cantidad podemos, o sea, aquí nos sobra gente. Si somos todos de verdad, sobra para cambiar el mundo. Y eso es lo que yo creo, porque las iglesias grandes hay que vestir a la novia, hay que ponerla atractiva, ponerle faldas cortas, como decía yo, pintarla, entonces ahí vienen los... Pero las iglesias chicas son las que han transformado el mundo. Ahí empiezan los avivamientos, en iglesias que oran, que tienen la presencia de Dios, ahí parte todo. Entonces, después de eso, dice, Él me glorifica, dice, después que dice, yo os lo enviaré, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, estaban con Jesucristo mismo y Él les dice, ¿sabe que yo no les puedo decir todas las cosas porque no las van a entender? Porque ustedes necesitan el Espíritu Santo para entenderlas. Si ustedes no entienden cosas del Señor y tienen que andar preguntando, oye, ¿qué querrá decir aquí? Es que no tienen el Espíritu Santo, no están escuchando el Espíritu Santo, no han aprendido a escuchar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, quiero decirlo completo, Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, enséñame, quiero aprender de ti directamente. A mí me cansó Juan Manuel, me tiene harto el Juan Manuel. No, quiero aprender de ti ahora. Yo estaría feliz porque llegaran, ¿sabes qué? El Señor me dijo tal cosa y participáramos todo lo que el Señor nos está hablando. Feliz. Si de eso se trata, que sean, yo me multiplique, que muchos Juan Manuel sean. No, igual a mí físicamente, porque es imposible, o hermoso como yo, hay poco. Pero sí espiritualmente. ¿Ya? Espiritualmente sí. Estoy con el autoestima alta hoy día. ¿Se han dado cuenta, no? Estoy contento. Sí, estoy contento. Estoy con gozo, pues si uno en el reino de Dios se goza. ¿Cierto, no? Ya. Así que permítanme gozarme un rato. Y dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿no es cierto? No las pueden entender, pero cuando venga el Espíritu, cuando yo les envíe el Espíritu, si ustedes lo tienen, está ahí al lado tuyo todo el rato. Quiere estar contigo, quiere enseñarte, está ahí. Por favor, no lo entristezcan más, no lo dañen más a su pobre espíritu. Pésquenlo, por favor. Pésquenlo, está ahí al lado tuyo. Si el que te arrodilla aquí, ese es Él. Está dispuesto a enseñarte todo, a darte todo su poder, a todo su favor en tus manos. Dice,
Pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Entonces Él nos va a enseñar todo. Él nos va a enseñar de primera fuente, Dios mismo enseñándonos. Y eso es lo que yo he aprendido. Yo tuve que botar todo lo que me enseñaron en el Instituto Teológico. Lo tuve que botar a la basura, no servía, hermanos míos. Eran puros pensamientos de hombre que no sirven. El Señor me enseñó todo esto, porque en los institutos no, el poder de Dios sí, pero el Espíritu Santo ya no funciona, que esto te llenan de mentiras. Son contados con las manos que hoy día el Espíritu Santo funciona. Y eso es derrota completa. Aquí dice que sí. Por eso dice, o sea, el Señor se fue para enviarle el Espíritu Santo a los puros apóstoles. Mira qué ridículo, po, qué ridículo. A los puros apóstoles funcionó hasta los apóstoles, ya no funciona más. No puede ser, po. No puede ser, es lo más estúpido que he escuchado yo. Y hay gente intelectual que cree en eso. Los teólogos creen eso. Y dejan muerto a todas las personas, porque lo único que nos resucita, cuando dice los resucitó, es el Espíritu Santo, po. Entonces, ¿cómo van a haber nuevas criaturas si no está el Espíritu Santo? O sea, que Jesucristo se le fue eso. Dios no cachó. Hay que ser muy tonto, de verdad. Y perdónenme que sea tan violento, pero hay que ser muy, muy tonto. No quiero decir palabras más fuertes que eso. Tonto nomás, los vamos a dejar. No se merecen mucho más. De verdad, se merecen mucho más porque están mandando a mucha gente al infierno, al no darle la oportunidad a las personas que busquen este Espíritu Santo, que es el que es victorioso en nosotros. Es el poder de Dios en nosotros. Él dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Señor nos dice todo lo que va a venir, lo que va a pasar, tenéis que ir para allá. Como le decía Pablo, anda a Jerusalén, haz esto, haz este otro. El Señor lo guió y Él se tomó el mundo, Pablo. El mundo conocido de ese tiempo lo convirtió entero. Un hombre que creyó. Este hombre, que aprendió ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Lo que nosotros tenemos. Y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, Él me va a glorificar porque todo lo que yo tengo, todo lo que soy, Jesucristo glorificado, te lo va a entregar a ti. Todo el conocimiento te lo va a poner en tus manos. Todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, todo lo de Dios Padre, todo el conocimiento. Por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. Tomar lo de mi Padre, lo mío, y te lo va a entregar a ti. Todo el conocimiento, todo el poder, todo lo que significa para hacer la obra que yo quiero hacer en este mundo. Así me va a glorificar cuando ustedes hagan la obra que yo quiero hacer. A ustedes se lo entrego en sus manos y para eso mando mi Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que sabe todas las cosas para que tú hagas lo que tienes que hacer. Es tremendo, hermano, el Evangelio es tremendo, es poderoso. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios, es el Espíritu Santo trabajando a través de nosotros. Miren lo que dice Pedro, 2 Pedro 1. Y aquí nos vamos a quedar, del 3 al 10, y terminar. Miren lo que dice Pedro, por favor, escuchen esto. Aquí estoy corroborando lo que dijo Pablo, él le enseñó al Señor. Mire lo que dice. Pedro es Pedro, el que vivió con Jesucristo 3 años, ¿no es? Y el que lo vio resucitado, el que fue escogido por el Señor. ¿O no lo escogió él? Él dice, yo lo escogí a ustedes. ¿Sí? Y el que vivió con él, que sabe de primera fuente lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a las cosas de Dios, piedad, ser piadoso es ser un hombre de Dios, hacer las cosas como Dios las hace, eso significa piedad. No se confundan con lo que sabían de antes, piedad es eso, un hombre de Dios es piadoso, que actúa como Jesucristo actúa, eso es piedad, ¿ya? Y entonces dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a las cosas de Dios, nos han sido dadas por su divino poder, no por cualquier cosa. No nos dio por palabra, aquí no dice palabra, dice divino poder, su divino poder, el poder de Dios. Por eso nos fue dando la vida y ser como un hombre de Dios. Es por su divino poder. Tú no puedes ser un hombre de Dios si tú solamente sabes la palabra.
Hay un divino poder detrás tuyo que te hace ser como Él. Díganme amén, por lo menos, para ver si estoy predicando lo que ustedes están entendiéndome. No se emocionen lo que estoy diciendo. Amén. Digan un amén, por favor. Gracias, Señor. Miren, después dice, estuve tantas horas para poder. Todas la semana, ustedes supieron todas las horas que yo estoy para sacar esto. Para que el Señor me enseñe, y clamando al Señor, enséñame cosas nuevas. Y se los pongo en la mesa y los veo así. Los veo tan así. Tienen que ser amén. Esto es, esto es lo que yo quiero. Quiero verlos así. Como yo estoy entusiasmado. Bueno, no le estoy llamando la atención, quiero que se entusiasmen, porque yo estoy súper entusiasmado con esto. Dice, ¿a dónde estaba? Se me perdí. ¿Ah? ¿El 3? Ya. Y aquel que nos llamó, ya, sí. Y por su divino poder, ¿no es cierto?, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo entonces? ¿Cómo no? Mediante el conocimiento. Si yo tengo una relación, conocimiento es relación íntima. Escuchen, relación íntima. No es que yo conozco a Jesucristo. Sí, yo sé, Jesucristo vino a la tierra, lo bautizaron, resucitó y nos limpió todo con su sangre, derramó toda su sangre y nos perdonó. No, es tener una relación íntima con Él. Es ir todos los días a estar con Él, buscarlo, Señor, y anhelarlo como Él nos anhela, porque tú vas al Señor y Él viene inmediatamente, porque están ahí esperando que tú vayas a estar con Él. Nadie puede saber que esta palabra que nos anhela, que es tan verdad. Solamente los que tienen relación íntima pueden saber que uno dice, Señor, está ahí. Y de repente ni lo llama y está ahí. Oye, ya vamos, llamándote a estar contigo. O sea, Dios llamándote a estar contigo. Ese es su anhelo, ese es su amor, de verdad. El amor de Dios. Ese fue el amor que hizo que Él muriera por ti. Un amor tremendo. No hay amor más grande que ese. Y si nosotros no tenemos ese conocimiento de que dice aquí, esa relación íntima, nunca vamos a poder amar como Él ama, porque tenemos que aprender de Él, tenemos que estar en esa fuente, en ese amor, para ser como Él. Y dice después, ¿qué dice esto? Dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso no nos llamó porque sí, Él, en su gloria y su excelencia, por medio de los cuales, esta gloria y excelencia, por medio de los cuales, por esto, ¿no es cierto?, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Entonces ese poder divino, esa gloriosa excelencia nos hace ser participantes, nos hace ser parte de su naturaleza divina. Hermanos míos, ¿qué más necesitamos? Si tenemos su naturaleza, ya no somos más terrenales, somos espirituales, tenemos una naturaleza divina, somos realmente hechos a la medida y a semejanza de Dios. Ahí se cumple la palabra, fuimos hechos a su semejanza. Somos hechos iguales, nosotros tenemos que cumplir la palabra, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos haga, nos transforme y vamos a ser igual que Él. Para que llegamos a ser participantes por medio de los cuales, ¿no es cierto?, este poder divino, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, o sea, esta intimidad con Él, por esta gloria y excelencia, entonces mediante eso nos hace partícipes, ¿no es cierto?, de la naturaleza divina, habiendo huido, y escuchen esto, habiendo huido, saliendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, saliéndonos del mundo, no somos más del mundo, somos del reino de los cielos, el reino de Dios, el reino que estableció Jesucristo cuando vino a esta tierra. Amén, amén. Amén. ¿Entienden o no? ¿Entienden lo grande que es el Evangelio? Ese es el Evangelio. Ese es el verdadero. Por eso que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios. Es un tremendo poder porque nos dice que somos como Cristo, somos partícipes de su naturaleza, tenemos el poder divino, tenemos todo para ser luz y sal de este mundo, esperanza de este mundo. Donde nadie hay esperanza, ahí está el Señor para convertir eso, porque Él es el Rey de lo imposible. No hay nada imposible para un hombre de Dios, no existe lo imposible. No existe la palabra en mi vocabulario, tiene que desaparecer. No puedo decir, no, es que eso no.
Dios lo puede. Y si está en ti, tú lo puedes. Tú lo puedes. Es en ti. Él vive en ti. Como dice Jesucristo, Señor, unidos, yo en ti, tú en mí, como yo en ellos. Todos somos unos, pero eso es comunión, eso es conocimiento, eso es intimidad. Ese es el resultado de la intimidad. Y después dice, habiendo huido, ¿no es cierto?, de la corrupción, saliéndonos del pecado, no más el pecado que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí dice, a vuestra fe, a lo que tú crees, ya, agrégale virtud, o sea, pórtate bien, haz las cosas que dice la palabra, eso es virtud. Yo cumplo con lo que Dios me dice, soy obediente al Espíritu Santo, eso es virtud. Le agrego una conducta irreprochable, eso es una virtud, de acuerdo a su palabra, no a lo que yo creo, a su palabra. Eso es. Entonces agreguémosle a la fe un buen comportamiento. Como Dios anda, así debes andar. Como Jesucristo anduvo, así deben andar los cristianos, como Él anduvo, ¿cierto? Así dice la palabra. Eso es agregarle virtud a tu fe. Y después dice conocimiento. Aquí está el conocimiento de nuevo. Relación íntima. Cuando es amor, ágape, dar la vida. Cuando vean conocimiento, relación íntima. Entonces agreguémosle a esta virtud, a este buen comportamiento, a esta fe, agreguémosle intimidad con el Señor. No se van a escapar de la intimidad. Esta cuestión no es así. No, pero es que Juan Manuel pasa harto tiempo, entonces nos pone el Espíritu Santo. No sirve, no les puedo prestar yo el Espíritu Santo. Ustedes tienen que tener una relación con Él. Intimidad, conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Yo para vencer, ¿no es cierto?, y apartarme de la corrupción, tengo que decir, no quiero meterme con ellos, no quiero ir a la corrupción, no quiero ir a fumar, no quiero ir a donde toman trago, no, tengo que salir de eso porque soy nueva criatura, yo estoy en el Señor y yo tengo el dominio propio para hacerlo. A eso hay que agregarle, ¿no es cierto? Dominio propio, ese es el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. ¿Qué es lo que es la paciencia, hermano? Es algo que a mí el Señor me regaló, gracias a Dios me lo regaló, pero así en chorrones. No, es la permanecer, es ser absolutamente perseverante. Perseverar. Eso es paciencia. Yo espero, estoy esperando hace 20 años el avivamiento. Pero, y sigo preparándome, y me doy cuenta que si hubiera sido antes no hubiera sido capaz de afrontarlo, y quizás en este minuto todavía no, porque si el Señor no me lo da es porque no estoy, pero ya estamos muy cerca, pero yo persevero, y el Señor me dice, pasa más tiempo, y yo voy y paso más tiempo. Eso es perseverar. Y me levanto a las 6:30 de la mañana y voy al Señor y estoy con Él. Eso es paciencia, hermano, perseverar. Entonces tenemos que agregar a la fe virtud, buen comportamiento, dominio propio y perseverancia, paciencia, que es la perseverancia, el seguir y no importa que no pase, no importa, yo espero en Él. Y ¿me entiende? Porque mucha gente como ustedes o como muchos otros ven que, pero el Señor ya no me contestó mi oración, entonces no oro más. ¿Para qué voy a seguir orando si ya no me contestó? Sigan orando, sigan pidiendo, porque el Señor quiere prepararlo en la perseverancia, quiere prepararlo en la paciencia. Si ese es el don, es un don que está dentro del fruto del Espíritu Santo, que debemos cultivar. Por eso se demora muchas veces en entregarnos lo que nosotros necesitamos, pero nosotros debemos perseverar, esa es la paciencia. Entonces tenemos que, para tener toda esta naturaleza divina, tenemos que tener paciencia, o sea, perseverancia. Y a la paciencia, piedad. O sea, ser el hombre de Dios que Dios soñó cuando te puso en el vientre de tu madre y cuando te planeó antes de los tiempos. Porque ya tú eres un plan de Dios. Esa es la piedad, ¿cierto? La piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Seamos gentiles entre nosotros, amémonos entre nosotros, seamos cariñosos. Y necesitas algo, te llevo, te dejo, no sé. Las cosas que nosotros podemos decirnos entre nosotros. Ser gentiles, ser agradables con los demás. Y no,
es que no lo aguanto, es que no, eso no sirve. Aquí dice que debemos agregarle afecto fraternal. Y eso es el afecto fraternal. Ser un hermano cariñoso, una hermana cariñosa. Y el afecto fraternal, amor. ¿Qué está hablando? ¿De cuál amor aquí? Hermanos míos, el amor que da la vida, el amor de Cristo. Ese amor, porque yo fui al griego y dice ágape. O sea, no lo estoy chamullando. Es ese amor el que habla cuando habla el Señor. Para ser de la naturaleza divina debemos amar como Él amó. ¿Ya? Es para el último grito. Tengo un poco seca la... Ahora bien. Entonces, amor dije, ¿ya? Porque si estas cosas están en vosotros, y escuchen esto, y abundan, todo esto que acabo de decir, que acabo de escribir, no os dejarán estar ociosos. O sea, ustedes van a tener mucho trabajo para el Señor cuando ustedes hacen estas cosas que acabo de decir. El Señor les va a dar mucho trabajo porque son hijos que están preparados ¿para qué? Para cosechar. Que ya el campo está listo, ¿no es cierto? La cosecha está lista. Entonces, ¿pero qué necesitamos para cosechar? Muchos dicen, oye, pero yo le hablo a la gente y nunca se convierte. Bueno, pero primero hay que prepararse uno y ser lo que dice aquí el Señor. Entonces, pero ¿sabes qué? No es que estés listo, no esperes a estar listo, porque si no, no vas a hacerlo nunca. Pero empieza a hacerlo, pero no pierdas de vista esto, que tienes que vivirlo. ¿Ya? Pero empiecen a trabajar. Aquí dice claramente, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. ¿Qué dice la palabra? Que si tú no tienes fruto, te van a cortar y te van a echar al fuego. Eso dice en Juan 15. Si no me creen, leerlo. No se dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces no dejarán sin fruto en cuanto al conocimiento. Otra vez, a cada rato, relación íntima con el Señor. ¿En cuanto a qué? A la relación íntima de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista corta. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire, esto me impactó, lo he leído muchas veces, hermanos míos, yo no sé si a usted le impacta, porque dice, pero el que no tiene estas cosas, o sea, todo lo que acabo de escribir, esa naturaleza divina, porque explicamos recién, tiene la vista corta, o sea, no ve el mundo espiritual, no lo cacha, no lo capta, ¿ya? Es ciego, dice. Y esto es lo que más me impresionó, y lo tengo subrayado así con rojo y puse la letra más grande. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Cuando tú no haces esto, se te olvida que fuiste purificado de tus pecados pasados. Dejas tus pecados pasados, pero los vuelves a tomar porque se te olvidó que te sanaron, que te limpiaron y que te hicieron eso para tener una relación con Dios, para vivir la nueva vida. Pero tú empiezas a vivir en los mismos pecados. Entonces ahí tienes que ir a una iglesia donde te dicen no importa porque la sangre de Cristo alcanza para todo. Y ahí estás feliz porque nadie te molesta. Nadie te dice, oye, no, tienes que dejar el pecado. Te dejan que peques y peques y peques, pero tú te olvidaste que la sangre de Cristo te limpió para que no sigas pecando. Para que tú crezcas y seas la nueva criatura que Dios soñó y seas igual a Cristo. Con la naturaleza divina y puedas sanar gente, puedas predicar la palabra y puedas hacer luz, sal de este mundo, esperanza, darle sabor a este mundo. Dicen que los cristianos somos fome. No, le damos sal, le damos sabor al mundo, le ponemos gozo a este mundo. Si no fuera por nosotros, este mundo ya estaría destruido, se hubiera muerto, ¿qué tiempo? Si no fuera por los cristianos, nosotros somos un referente de todo lo que necesita el mundo, de valores, de constancia, de amor, de todo lo que el mundo necesita. Nosotros somos el referente. Y por eso nos tratan de destruir, hermanos míos. Por eso el comunismo nos trata de destruir, porque ellos son ateos, porque son contrarios al amor, a la verdad, y nos dicen que nosotros propiciamos el odio. Si ellos, lo único que sabemos nosotros es amarlos, si no ellos ya no existirían, ¿qué tiempo? Si nosotros hubiéramos dado el poder
de las armas, pero usamos el poder del Espíritu Santo. Y por eso pueden insultarnos y dicen lo que quieren y no hacen lo que quieren, pero tenemos un Dios que es justo y que los va a juzgar en su momento. Nadie va a pasar de largo aquí. No va a haber injusticia en la justicia de Dios, como la vemos ahora. Así es. Y después dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, nos olvidamos que fuimos limpiados, pero ¿para qué fuimos limpiados? Para entrar en su presencia, para tener intimidad, para hacer lo que Dios soñó que nosotros debemos ser. ¿Me entienden o no? Si ustedes no hacen eso, están dejando el sueño de Dios, que no hay nada mejor. Créanme, ustedes no lo han pensado, no lo han escuchado, ni ha subido a su corazón lo que Dios tiene planeado para ustedes. Es tremendo, pero tienen que vivir esto que les estoy diciendo para que se cumplan cada uno de ustedes. Por lo cual, hermano, dice, para terminar, el 10, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, escuchen, no caerán jamás. No van a caer jamás. Si ustedes hacen eso, no van a caer en pecado y van a ser las personas que vienen a buscar Cristo. Los viene a buscar y va a decir, ellos son mis hijos. Esta es la iglesia que yo soñé. Porque están haciendo todo esto y por eso van a quedar con mucho fruto. Y no solo eso, sino que no van a caer jamás. Esta es palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple en los que obedecen. Empecemos a obedecer, hermano. Es una vida tremenda la que nos espera. Es una tremenda vida la que nos espera. Esta iglesia va a cambiar el mundo si nosotros somos capaces de hacer esto. No porque lo digo yo, porque la palabra sí lo dice, la palabra se cumple. Así que, ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién va a formar esta milicia? Porque así dice Pablo, los que van conmigo. Yo no voy a ir a la guerra con alguien que a la primera se me va para otro lado y no se puede ir a la guerra. Cuando Pablo habla de Timoteo, lo vimos el miércoles, creo que era Timoteo, sí, de Timoteo, él dice, Epafrodita. Y él habla de él y dice, es un hombre de milicia, o sea, yo puedo confiar, yo sé que él no me va a abandonar en la guerra. Aunque estemos muriendo los dos, él se va a quedar conmigo, al lado mío, defendiéndome hasta el final. Eso es lo que necesitamos. Una iglesia que es capaz de apechugar hasta el final. Que no salen arrancando porque, hoy no, es que me fue mal y que, qué terrible, no, es que ese cristiano es muy difícil. No. Sí es difícil porque tenemos que hacer un curso intensivo para ser como Jesucristo. Sí, no es fácil, pero para eso tenemos el Espíritu Santo, el poder de Dios, para eso tenemos la naturaleza divina. Seamos obedientes y lo vamos a tener en nuestras manos y no va a ser difícil porque Jesucristo dice que no es gravoso. No es gravoso. ¿Qué quiere decir? Nuestra desobediencia nos hace súper difícil. Pues claro que lo hace difícil, porque el enemigo se te mete por todas partes y nos da vuelta a la vida y nos saca de donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, seamos como Pablo. Vivamos en su Espíritu Santo y dejemos que nos guíe. Amén. Ya, vamos a tomar la Santa Cena, así que prepárense sus corazones, limpien sus corazones, dispónganse a obedecer en todo para ser partícipe de esta naturaleza maravillosa que es la naturaleza de Dios.